es la desde el ingreso al pasaje. Es la tercera casa contando de la mano izquierda. Aquí hay una pequeña escalera que puede fungir como iniciaciones del segundo piso. Este es un pequeño patio delantero con una pequeña jardinera. Esta es la sala comedor. Hacia este pasaje. El pasaje se va a un primer cuarto. Aquí es el segundo cuarto. Este es un tragaluz que puede fungir como un comedor de diario o un área de depósito. Este es el baño completo del primer piso. Tercer cuarto. Cocina. Aquí se va el patio trasero. Este es el área donde se puede poner la lavandería. Y aquí hay una escalera al segundo piso, donde se ve que está construido todos los muros. Es prácticamente idéntico al primer piso. Esta es la entrada de la escalera independiente. Esta parte sí necesita inversión, pero todo está habilitado. Y eso sería todo.